En nuestro tiempo de entrevista, hoy vamos a charlar con Alfonso Caballero. Él es director del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, un centro mixto liderado por la Universidad Sevillana y el CSIC. Alfonso Caballero Martínez es catedrático de la Universidad de Sevilla en el área de Química Inorgánica y director del Instituto de Ciencia de Materiales, cuya sede se encuentra en la isla de la Cartuja. Doctor especializado en Química Inorgánica, realizó varias estancias de formación postdoctorales, 2 años en el Laboratorio de Radiación Sincrotrón de Orsay, en París, 1 año en el Lawrence Berkeley National Laboratory en Berkeley, California, y varias de menor duración en otros laboratorios del Reino Unido, de Italia y de Alemania. También es el responsable científico de un grupo de investigación dedicado al desarrollo de materiales catalíticos útiles para procesos energéticos y de mejora medioambiental, labor que compagina con la docencia, ya que imparte clases en los grados de Química y de Ingeniería de Materiales en la Universidad de Sevilla. Alfonso Caballero, muchas gracias por recibirnos en el Instituto de Ciencias Materiales, aquí en la isla de la Cartuja. ¿Cómo se interesó primero por la química y luego ya por su rama, la química inorgánica? Bueno, pues en los inicios mi relación con la química fue completamente circunstancial. Yo se suponía que vocacionalmente era matemático, pero tuve una experiencia en COU, que fue el curso que yo hice en su momento, pues una experiencia muy mala con mi profesora de matemáticas y muy buena con mi profesor de química, ¿eh? Y eso fue la razón fundamental por la que me decidí a empezar los estudios de química, ¿sí? Respecto a la química inorgánica, pues igualmente circunstancial, ¿eh? Mi vocación ha sido fundamentalmente, me ha interesado la investigación fundamental. De hecho, yo estudié la química por la rama llamada entonces fundamental, y en principio cualquier tema de trabajo relacionado con la química orgánica, la inorgánica, química física me hubiera interesado. Tuve una oferta para solicitar una beca FPI por parte del profesor Guillermo Munuera, catedrático entonces de química general, posteriormente de química inorgánica. La solicité, la conseguí y aquí estoy. En la actualidad es el director del sitio donde nos encontramos, del Instituto de Ciencias Materiales. ¿Qué proyectos se llevan a cabo aquí? Es un instituto de tamaño medio, con lo cual tenemos en marcha pues una cantidad de proyectos relativamente importante. Somos en la actualidad en torno a unos 50 investigadores, tanto de profesores de la Universidad de Sevilla como investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De hecho, somos un centro mixto entre la Universidad de Sevilla y el CSIC. Y tenemos tenemos en desarrollo en este momento proyectos de investigación en muy diversas áreas. Hay que decir que en general somos un instituto de ciencia de materiales de carácter bastante fundamental, sin olvidar, por supuesto, todos los aspectos aplicados. Pero a título de ejemplo, además de los proyectos relacionados con los procesos catalíticos heterogéneos, pues hay unas líneas de trabajo enormemente importantes y punteras a nivel internacional relacionado con el desarrollo de materiales con actividad como fotocaptadores solares. Básicamente se trata de sustituir el silicio utilizado en la actualidad en paneles fotovoltaicos por otro tipo de materiales pues con mayor eficiencia fotónica. Es decir, se trata de aprovechar la mayor parte posible de la radiación solar que nos llega a la superficie de la Tierra y convertirla en electricidad, que evidentemente es el futuro. No sabemos si a medio o largo plazo, pero va a ser el futuro. Habla del grupo de investigación para el desarrollo de materiales catalíticos. Allí, ¿qué se está haciendo en la actualidad? Como dije anteriormente, mi grupo es uno de los que forma parte de esta unidad estructural. Somos en total 3 grupos y hay distintas temáticas de trabajo. Una de las más importantes probablemente está relacionado de una manera u otra con la producción de hidrógeno. Al igual que acabo de mencionar respecto al uso de paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica, pues el hidrógeno, desde hace ya algunas décadas, 1 o 2 décadas, pues está siendo considerado como uno de los combustibles del futuro. Bueno, de hecho, no es exactamente un combustible, porque el hidrógeno no existe como tal en la naturaleza, existe combinado químicamente, formando parte del agua, por ejemplo, como todo el mundo sabe. Pero cuando se habla del hidrógeno se está hablando de la molécula H2. Es realmente el compuesto químico partiendo del cual es posible, mediante otro tipo de reacciones, convertirlo en energía.
Bien, en la actualidad hay distintas propuestas para producción de hidrógeno en el mundo científico. Y una de ellas está relacionada con uno de los combustibles fósiles más abundantes en la actualidad, que es el metano. Probablemente todos o casi todos han oído hablar de los procesos de fracking, del gas de esquisto, que se han desarrollado enormemente en la última década, muy recientemente, fundamentalmente en los Estados Unidos. De hecho, recuerdo, durante el año sabático en este año 2007 en Berkeley, recuerdo cómo en Estados Unidos ya se hablaba mucho de este proceso de fracking, mientras que en Europa prácticamente se conocía, pero bueno, las referencias eran mucho más escasas. O sea, estamos hablando de un proceso que tiene unos 10 años de antigüedad, tiene muchos problemas desde el punto de vista medioambiental, que duda cabe, pero lo cierto es que está ahí y ha conseguido que la producción de metano, que es el componente básico del gas natural y del gas de esquisto también, en concreto en los Estados Unidos, sea incluso superior al consumo, de manera que digamos que estamos en una situación que no se sabe qué hacer con tanto metano. Una de las posibilidades es convertir este metano, valorizarlo, convirtiéndolo pues en otros productos químicos, por ejemplo hidrógeno. Hay un proceso químico conocido como steam reforming, reformado de vapor, que se viene usando desde hace muchos años en la industria para la producción de hidrógeno. Básicamente consiste en hacer reaccionar metano con agua para producir una mezcla de CO, monóxido de carbono e hidrógeno. Eso, como digo, un proceso industrial por el cual se producen pues, muchos miles de toneladas de hidrógeno en el mundo. Tiene problemas fundamentalmente derivados del alto consumo energético, de que necesita catalizadores que se envenenan, es decir, se estropean, dejan de funcionar, hay que sustituirlo. Y de lo que se trata en la actualidad es de, en la medida de lo posible, optimizar estos procesos químicos. Conseguir obtener hidrógeno, pues, consumiendo menos energía y de manera más eficiente. Y como digo, eso es una de las... En la unidad estructural de catálisis heterogénea de nuestro instituto, eso probablemente sea una de las actividades pues, a las que dedicamos más tiempo. Pues las metodologías concretas, desde el punto de vista de las técnicas, son muy variables, ¿verdad? Empezando desde el principio, desde la preparación de los materiales, pues utilizamos metodologías desde las más básicas, que son, por ejemplo, metodologías por vía húmeda típicas en cualquier laboratorio de química, básicamente mezclando producto A, producto B para obtener el producto C, hasta técnicas muy avanzadas, como por ejemplo la preparación de materiales en capa fina, utilizando técnicas de plasma o asistidas por bombardeo iónico en cámaras de ultraalto vacío. Eso es lo que se refiere a la preparación. Digamos, la segunda fase en nuestro trabajo suele ser la caracterización de esos materiales que hemos preparado por estas diferentes metodologías. Desde ese punto de vista utilizamos técnicas físico-químicas pues, muy diferentes. Por ejemplo, una de ellas importante en nuestro instituto es la técnica esta de espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, la XPS, espectroscopías relacionadas con la radiación sincrotrón, que evidentemente no la realizamos aquí, la tenemos que realizar en fuentes de radiación sincrotrón, como puede ser el sincrotrón de Berkeley, el sincrotrón europeo de Grenoble, o incluso España, desde hace unos años ya, cuenta con una fuente de radiación sincrotrón propia que está en Barcelona, la fuente denominada ALBA, y a la cual solemos acudir distintos grupos del instituto pues, con cierta frecuencia. Hablemos de nuevos materiales, que es un tema que siempre está de moda. En su rama, ¿cuál destacaría? ¿Cuál sería ese nuevo material que podría revolucionarlo todo? Bueno, eso evidentemente es un tema muy complicado. Yo, más que cuáles serán esos materiales, yo respondería cuáles serían los materiales que a mí me gustaría que se desarrollaran, ¿verdad? Que evolucionara desde el punto de vista tecnológico para que tuvieran una aplicación práctica. Pues centrándome en los que he ido mencionando a lo largo de esta conversación, pues se me ocurren dos. Uno de ellos, y los dos relacionados con energías alternativas, como no podía ser de otra manera. Y la fuente de energía alternativa por excelencia obviamente es el sol, ¿no? Que duda cabe. El día que consigamos ser plantas desde el punto de vista energético, yo creo que conseguiremos parte de la felicidad. Y en relación con lo que mencioné anteriormente se me ocurren dos. Uno, los materiales fotovoltaicos, las alternativas a los paneles de silicio que utilizamos en la actualidad, que como he mencionado tienen un nivel de eficiencia fotónica muy bajo, ¿no? Y que su mejora sería fundamental para solucionar los problemas, ¿eh?
Eso por un lado. Y por otro lado, refiriéndonos a los materiales catalíticos que hemos mencionado anteriormente, si realmente fuéramos capaces de, utilizando la radiación solar, conseguir romper la molécula de agua y obtener hidrógeno como vector de energía para posteriormente utilizarlo y obtener energía, el proceso de obtención de hidrógeno a partir del agua es un proceso limpio, porque solo se obtiene oxígeno como subproducto. Pero hay que darse cuenta también que una vez que tenemos el hidrógeno, el utilizarlo como fuente de energía implica a su vez combinarlo con oxígeno, con lo cual el subproducto es agua. Sería la fuente de energía perfecta. Un ciclo sin fin. Claro, y abundante, ¿no? Tiene problemas el hidrógeno, que es otro probablemente de los retos que tienen los materiales en la actualidad. El hidrógeno, como todo el mundo sabe, es un gas, además es un gas muy peligroso, en el sentido de que en determinadas condiciones de presión y temperatura, pues incluso puede llegar a arder espontáneamente. Todo el mundo probablemente recuerda la imagen del Zeppelin, ¿verdad?, de la época de la Alemania, de principio del siglo, ardiendo. Es decir, uno de los grandes retos para el uso del hidrógeno es su transporte y almacenamiento. Almacenarlo como gas no es viable, porque un depósito habitual en un vehículo motor, por ejemplo, de 60 o 70 litros, pues almacenando hidrógeno en estado gaseoso, eso no da para mucho. De manera que de alguna manera o de otra hay que almacenarlo en estado condensado. Hay en desarrollo materiales de tipo hidruro y otros, donde el objetivo, y de alguna manera ya hay materiales que lo consiguen, es conseguir almacenar este gas hidrógeno, este compuesto químico hidrógeno, o este elemento en este caso, no sería un compuesto químico, pues con densidades próximas a la materia condensada, sea sólidos o lo que sería hidrógeno sólido, hidrógeno líquido. Y por supuesto que ese material donde tenemos almacenado el hidrógeno fuera inerte, es decir, no ardiera espontáneamente, claro, o de manera fácil. Eso, el día que se consiga, pues supondría un avance enorme desde el punto de vista de los materiales, pero también desde el punto de vista energético, medioambiental, etcétera, etcétera. Económico, por supuesto. Hacer hidrógeno sólido y seguro. Sería un poco el... Podría ser un resumen, efectivamente. Muchas gracias por recibirnos y por atendernos aquí en el instituto, y nos emplazamos a un futuro lo más breve posible a ver cómo van las investigaciones aquí. Muy bien, pues muchas gracias por dedicarme este tiempo y por supuesto encantado de presentar ante la sociedad lo que hacemos y cómo lo hacemos, y por supuesto si eso lleva a animar a mucha gente a iniciar estudios científicos. No el añadido, pero ya aprovecho que, hombre, dentro de que la situación en la que vivimos no es óptima, ha mejorado. Es decir, las perspectivas, es decir, las nuevas generaciones, las que están ahora mismo planteándose o entrando en la universidad o incluso saliendo de la facultad, pues aparentemente tienen una perspectiva algo mejor.